A partir de este momento termina la, la primera parte de Platica con Ángel. Vamos a entrar ahora a la segunda parte, que es la parte editorial. Es el que corresponde al viernes, ya lo dije, 21 de febrero del año 2025. El título es el siguiente: ¿es usted ciego ante la tragedia que necesita un aviso? Vamos a ver. ¿Cuál es la razón de este título? ¿Es usted ciego ante la tragedia que necesita un aviso? Voy a explicar primero por qué este título. Vivimos hoy en el mundo, no nomás en México, en una sociedad avisada, es decir, llena de avisos de todo tipo. Esto no es de ahorita, esto es una cosa que viene de lejos. A medida que las sociedades se han vuelto, y la economía también, cada vez más complejas, han surgido ciertos elementos en la convivencia, en la producción, en la política, en la vida diaria, en términos generales, que los gobiernos se han visto obligados, o vamos a decir, a cumplir de alguna manera con su labor de avisar, de prevenir alguna tragedia. Y eso se hace mediante avisos preventivos, o también campañas que tienen por objeto prevenir la aparición de alguna enfermedad, un accidente, una situación física, etcétera. Incluso dentro de la medicina hay un gran apartado que es la medicina preventiva, que implica buenos hábitos de alimentación, ejercicio, mantenerse sano, etcétera, etcétera. Pero esto, como decía, viene de tiempo muy atrás. Primero fueron unos cuantos avisos y luego se ha elevado tremendamente el número de anuncios o de avisos que tienen por objeto señalar un peligro o prevenir a la sociedad o a los habitantes de un país de un peligro. Hay cosas tan sencillas como los avisos en las esquinas, en los cruces, en los cruceros de calles o avenidas. El aviso de alto juega este papel: prevenir accidentes de alguien que se sigue de largo. Si habiendo semáforos y habiendo avisos se siguen, ahora imagínese usted sin haber. Pero luego hay algo más allá del alto en las esquinas. Hay anuncios, por ejemplo, cuando anda el personal de limpieza, sobre todo en oficinas públicas, en hospitales, etcétera, que ponen unas cosas como sándwich o una escuadra, ¿no? Como una tijera de plástico de color amarillo, perdón, es una redundancia de color amarillo, donde dice piso resbaloso. Precaución, piso resbaloso, y en algunos está una persona que se está resbalando y se va a dar un trancazo ahí en el piso. Hay otros avisos que tienen por objeto prevenir un accidente en carretera, curvas peligrosas. Como tengo un amigo que dice, bueno, ¿por qué si saben que es una curva peligrosa, para qué diseñaron el trazo de la carretera con una pinche curva peligrosa? Dice el amigo, quizá con justa razón. O sea, si los ingenieros civiles que están haciendo ese trazo dicen curva peligrosa, oigan, señores, pues inténtenlo, una cosa que no sea curva, donde el radio de curvatura no sea ese, etcétera, etcétera. Pero al menos hay aviso. Luego otros dicen pavimento resbaloso con la lluvia, cosas así. Entonces, tenemos también otro tipo de anuncios que caen en la medicina preventiva, en las cajetillas de cigarros, fotos de pulmones, todos así horribles, porque el tabaco o el tabaquismo, que sería el vicio de los fumadores,
produce cáncer. Hay una incidencia del cáncer que se eleva como consecuencia del tabaquismo. Otra cuestión, prevención, el consumo excesivo de alcohol, etcétera. De tal manera, pues, que estamos llenos de anuncios. Esquina a donde llegue usted va a haber anuncios, incluso no son electrónicos, son eléctricos, los semáforos. El rojo tiene el sentido. ¿Por qué es rojo el color que está en los semáforos que indica que debe uno pararse? Precaución, porque el rojo es el color que menos abunda en la naturaleza. Su longitud de onda de ese color es el menos frecuente en el espectro luminoso ahí. ¿Ah? ¿Y por qué el verde? Porque es el que más abunda. Esa es la razón. Entonces, hay pues anuncios de todo tipo. Anuncios de todo tipo. Me acuerdo yo hace muchos años, cuando estaba la campaña de Gustavo Díaz Ordaz, y la izquierda en aquel entonces, todavía el Partido Comunista estaba ilegal, no estaba legalizado. En la carretera pusieron algunos letreros que decían peligro, poblano próximo, porque el licenciado Díaz Ordaz se le catalogaba como un hombre de derecha, un hombre conservador y de mano dura, un hombre duro, recio, para la gobernación. Entonces me acuerdo de ese anuncio que decía peligro, poblano próximo, en vez de poblado próximo. Hay otros en la carretera, peligro, puente angosto y cosas así. En esas condiciones, pues, ¿son útiles esos anuncios, sí o no? Son útiles en aquellas sociedades donde no necesitan tanto anuncio. ¿Por qué? Porque hay la conciencia de la prevención en materia de medicina, de manejar con precaución, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera, pues, vivimos en sociedades que están llenas de anuncios. Hoy ustedes pueden ver en la televisión o escuchar en la radio o en medios impresos una campaña para combatir o prevenir el uso de sustancias tóxicas, drogas fuertes, etcétera, y particularmente el consumo del fentanilo, y salen ahí unos jóvenes todos tontones ahí y otros acá todos babeando, achacándole la culpa al fentanilo. Sin embargo, en la clase política hay muchos que van caminando como idiotas y babeando y no se meten fentanilo, o sea, son babosos por naturaleza, ¿verdad? O sea, que no le echen la culpa también a algunos políticos al fentanilo. Entonces, estamos pues ante una situación donde casi para cada riesgo en la sociedad hay un anuncio. Y qué bueno que haya esos anuncios, porque al menos servirían quizá para alertar a algunos ciudadanos responsables que reducirían la velocidad, le bajarían al cigarro, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué viene esto? Yo le aseguro a usted que jamás ha visto un anuncio espectacular donde la Secretaría de Hacienda le diga, prepárate, viene una recesión, o reduce tu nivel de endeudamiento porque los intereses van a estar altos y viene una crisis económica. ¿Verdad que nunca la leí? Y no solo eso, sino que además el gobierno nunca se ha planteado avisarle a los ciudadanos, a los gobernados, que viene una crisis y que hay que tomar medidas para reducir el efecto o los efectos negativos. ¿Y por qué es así? ¿Se imaginan ustedes si hoy la anticientífica o antes el bulto
hubiesen puesto espectaculares, anuncios, spots en la televisión, en la radio, planas en los periódicos, si nos hubiesen avisado que venía una crisis económica. En ese momento, ¿qué pensaría el ciudadano? Mira nomás estos, aparte de que son una bola de tontejos que han creado ese problema, todavía se dan el lujo de avisarnos. De tal manera, pues, que frente a las crisis económicas o crisis políticas, el gobierno permanece mudo. Pero ante el resto de los problemas, es, ¿cómo se puede decir? Muy hablador, pues, ¿verdad? Pero agradeceríamos mucho que también hoy, por ejemplo, la anticientífica, no sé si todavía esté trabajando ahí en Haciendo, ya sacó sus cosas, el delicadito. Bueno, pues vamos a iniciar una campaña donde les vamos a decir a ustedes que viene una crisis económica muy profunda, la economía está en estancamiento, es muy posible que iniciemos un periodo recesivo, pero muy cortito y leve la recesión. Por eso les avisamos para que tomen medidas, ¿verdad? Intenten pagar lo que deben, no compren productos superfluos, porque hay que prepararse, porque cumplimos con nuestra responsabilidad como Secretaría de Hacienda de prevenirlo a usted que viene una crisis económica. ¿Se imagina usted eso? Pues imposible. Entonces, ¿qué hacen? Mienten. Preguntan allá, oiga, usted esto. No, no, no. Los indicadores que tenemos hablan por el contrario, hay una situación sana de las finanzas públicas. Tenemos resueltos todos los compromisos en materia de pensiones, en materia de gasto de infraestructura. Las finanzas públicas están sanas y todo está muy bien en ese sentido. Oiga, pero es que hay esto, no les han pagado a los de Pemex, a los proveedores de hace, en algunos casos, 2 años. Ya está resuelto ese problema. Ya se habló con ellos y se estableció un calendario para pagarles en lo que resta de diciembre, todo enero y todo febrero, y ya va a quedar resuelto ese problema de lo que se les adeuda a los proveedores. Oiga, pero es que dicen que hay como 300,000 millones de pesos que no los quieren reconocer. Bueno, ese ya es un problema administrativo en Petróleos Mexicanos, ¿no? El registro que tenemos de facturas sin liquidar es de 403,000 millones de pesos y ya hay un arreglo. Y si se atreviere uno a preguntar así un día, oiga, ¿han mentido ustedes? Perdóneme, señor. El gobierno encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo no miente. Es que sí miente porque dijo que se iba a pagar y no les han pagado. Le dije que ya está resuelto el problema, ya se les dijo. Entonces, para estos, un adeudo se resuelve diciéndoles que les van a pagar. En la práctica, toma tu pago. Estamos pues ante una situación muy curiosa. El gobierno es pródigo, pero le encanta. Anuncios por acá, anuncios por allá y esto y otro. Y dice uno, oye, pero a ver, ¿qué está pasando con esto? Compras una pintura de pésima calidad y a los 15 días estas cosas de las cebras, los que ponen las esquinas, ya se borraron. Bueno, pues eso me da pie para a otro compadre darle el siguiente contrato de eso mismo, ¿verdad? No, si es plan con maña, pero anuncian todo, 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 todo. Pero cuando se trata de la crisis económica que está ahí a la vista de todos, no solo no la aceptan, sino que además mienten de manera descarada. Escuchen ustedes ante las preguntas arregladas que le plantean, igual que con el bulto, ahora en la mañanera del pueblo, ¿verdad? Esto es jauja, esto es el paraíso.
que tiemblen los Estados Unidos por la exigencia de que nos entreguen a esa persona, ese señor. Alguien le preguntó, oiga, pero ¿por qué no? Bueno, es que no nos importa la persona en sí, sino el hecho de que lo secuestraron. Ah, qué preocupados, andan muy preocupones, diría el clásico. Estamos entonces aquí ante un fenómeno raro, no nomás en México, sino prácticamente en todos los países, donde los gobiernos nos ponen anuncios prácticamente para todos los asuntos de la vida nacional. En algunos casos, invitándonos a pagar impuestos e invitándonos a tal exposición de algún museo o previniéndonos contra enfermedades, producto de esto, del otro, lo que quieran ustedes. Pero cuando se trata de algo tan grave como una crisis económica, en ese momento no solo callan al respecto, sino que pretenden vernos la cara de tontejos. No, todo está perfecto. Todo está muy bien, los indicadores. Este año vamos a crecer entre el 2 y el 3 o alguna cosa así. Oiga, pero en el informe trimestral de Banco de México que acaba de dar a conocer, las proyecciones para este año son de esta magnitud. Incluso hablan la parte baja del rango de menos 0.2%. No, eso tenemos otros datos nosotros. Está mal Banco de México. Chinga, dice uno, ¿no? Estamos entonces ante una situación rara, por decirlo menos, pero de ser tan frecuente ya no es rara. El gobierno miente para ocultar sus limitaciones, sus errores, sus estupideces en materia de gobernación, pero no solo sino que el de allá al norte y luego el de más allá y luego el del continente, los del continente europeo, los africanos, los del subcontinente latinoamericano, Asia, ni se diga. Es decir, es una cosa interesante de todos los gobiernos sobre la faz de la tierra. Pueden avisarle a ustedes las cosas más nimias, secundarias. Ah, pero en tratándose de una crisis económica que ellos han gestado con sus malas decisiones, que ellos saben que estamos ante una situación ya crítica y mienten y todavía insisten en negarla. Y aquí la pregunta surgiría, ¿por qué los partidos políticos no cumplen con su función y le avisan a sus militantes y sus simpatizantes y luego a los ciudadanos en general? Estamos ya en una crisis por esto. Estamos entrando a un periodo recesivo. ¿Por qué no lo hacen? Quizá por los compromisos que tienen con el gobierno en turno, por las complicidades mutuas entre ellos, o porque tienen compromisos de cierta índole que pues es que si empiezo yo a meter ruido me van a hacer esto, me pueden mover este asunto por allá. Estamos pues ante una situación curiosa, por decirlo menos. Una crisis económica golpea a todos, a unos más, unos menos, pero nadie se salva del impacto o de los impactos negativos de una crisis económica. ¿Por qué entonces todo el mundo la oculta o no habla de ella? ¿A qué se debe eso? A que al ciudadano le vale madre crisis o no crisis. Producto de su ignorancia o de su apatía, lo que gusten ustedes. Pero el hecho es que tenemos entonces
un rasgo o una característica de los ciudadanos que ante el estallido de esa crisis económica en forma de, por ejemplo, una brutal devaluación, que ya en México con la flotación del peso con respecto al dólar, pues ya salvo una situación extraordinaria, pero también una situación de, se viene hablando del problema del agua, pero nada se hace, pues no, ya lo resolvimos, las pipas gratuitas están llegando, etcétera, etcétera. Entonces, de repente truena el problema. ¡Sas! Y entonces, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué no nos avisaron? Entonces, estas personas, adultos todos ellos, ¿verdad? Se quejan de que el gobierno no les avisó lo que debería haber sido una labor obligada de él. ¿Por qué? Porque la señora le dice, oye, ya no me alcanza para el gasto, tienes que subirme. Ah, chingas, ¿cómo? Si no me han subido a mí el sueldo. Te estoy avisando. Fíjense ustedes, te estoy avisando, así como el letrero de alto te avisa que hay que pararse ahí porque es un cruce, porque tienen la preferencia a la otra calle. Te estoy avisando que ya no me alcanza lo que me das para el gasto. Entonces dice uno, a ver, hasta la esposa le está diciendo a uno, oye, esta madre ya hay un problema en materia económica. Los precios están subiendo y tú no estás dándome más gasto acorde con esos aumentos. O los chamacos, oiga, pa, fíjese que en la escuela va a haber una excursión y vamos a ir todos, etcétera. No tengo dinero. Oiga, pero que con eso nos van a dar puntos porque vamos a ir que a las pirámides y que esto, no hay dinero, no entiendes. ¿Por qué no me dijiste hace un mes para haberme preparado? Es decir, este ciudadano irresponsable se queja que no le avisó la señora, que no le avisó el hijo con la debida anticipación, etcétera, etcétera. Pero resulta que si hay una actividad o un espacio en la vida de un país que nos va avisando, que nos va diariamente, cotidianamente avisando que se viene una crisis, es la economía. Que no lo dice con palabras, pero peor, lo dice con golpes al bolsillo, a la cartera. Las tasas de interés, cada mes vemos que el pago mínimo es mayor. Pagamos más y no reducimos el capital adeudado. Es decir, todos esos elementos son señales, son avisos que la economía nos está enviando para que tomemos medidas, porque eso sigue agravándose, hasta que llega un momento en que uno dice, chin, esto ya se amoló. ¿Ya viste, mujer, el noticiario ahí? ¿O ya viste a este pelón de Verdugo que dijo que va a haber una crisis económica? Y la señora, no le hagas caso, está pelón ese hombre. No, fíjate que sí, que dijo, etcétera. Entonces llegamos a este absurdo. Hay al menos 3 personas que conozco que de manera sistemática han estado señalando desde hace tiempo, señores, a esto se lo va a llevar pifas. Por estas y estas y estas razones, los ingresos tal, la tasa de interés y por esto y por esto y por esto y por acá. Esas 3 personas que debería usted leerlas, que debería usted seguirlas de manera sistemática, son Macario Esquetino, Sergio Negrete y Ángel Verdugo. Los 3, cada uno con su estilo, cada uno en el espacio donde participan, han estado o hemos estado señalando esto
ya se lo llevó Pifas o se lo va a cargar Pifas por estas y estas razones, los tres. Además, en el caso de Sergio hay un excelente libro que acaba, déjenme ver si lo tengo aquí en edición electrónica, porque así somos, es que nadie nos avisó. Maldición, pues ya estamos amolados. Vamos a ver. Aquí está. El libro se llama De AMLO a Sheinbaum. Decadencia económica y conquista política que continuará. Aquí está, miren. De AMLO es un libro reciente, relativamente. Es un análisis profundo, completo, detallado, de un lenguaje claro, no solo del gobierno del bulto, sino también de las consecuencias y lo de Sheinbaum. Y Macario, bueno, pues ya es conocido Macario por sus artículos en El Financiero, sus intervenciones mientras estaba en el Canal 11 y sus libros. México rumbo al precipicio, creo que fue el más reciente. Sí, pero nadie se prepara, nadie. Los precios se elevan, las tasas de interés para arriba se mantienen ahí, altas, pero nadie hace nada. Y luego cuando ya es inevitable y estalla esta crisis, es que ¿por qué no me avisaron? Sí, estos pinches políticos y que como son ricos no le avisan a uno. Deja tú los políticos, la economía te había estado avisando desde hace 1 año y medio, 2 años. Hay otros que dicen que todo va muy bien y algunos ahí tienen miedo de decir la neta y le rebuscan y bueno, sí, pero no voy a decir nombres porque luego me regañan aquí enfrente en producción, ¿verdad? Pero esos tres que le mencioné, Macario, Sergio y su servilleta, no nos andamos escondiendo. Decimos las cosas, decimos la neta del planeta. Pero en un universo de 100 millones de ciudadanos, ¿cuántos piensan ustedes que leen los artículos de Macario en El Financiero, compraron el libro de Sergio y me escuchan a mí en estos espacios? ¿Cuántos le gusta? Juntando la audiencia de los tres. Vamos a ponernos pródigos. ¿100,000? Sí, pero somos 100 millones, bueno, 99 millones de ciudadanos. El 1%. Y dicen, es que nadie me avisó. Claro, hubo estas tres personas que te estuvieron avisando y tú te hiciste tontejo. Te dijeron, no gastes en cosas superfluas, reduce tu saldo en la tarjeta y los mandaste por un tubo. En esas condiciones, pues, ¿de qué sirve que estemos llenos de anuncios de todo tipo? No me estoy refiriendo a los anuncios de algún producto, anuncios comerciales, vamos a decir, sino estoy hablando de anuncios que tienen por objeto hacer que tomemos conciencia de posibles accidentes, de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? La gente no, sí, los ve y ya, y esto, pero no hay anuncios. Peligro, crisis próxima, peligro, crecimiento estancado, peligro, posible recesión a través de 1 de octubre, desde el 1 de octubre del año pasado. El gobierno, que tiene todos los elementos y datos para visualizar esa situación crítica, debería ser el primero y al mismo tiempo tomar medidas para evitar eso. Pero no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? No, pues en las elecciones de Durango y Veracruz nos ganarían todas las presidencias municipales. No, ni le muevas. Bueno, no, mira, vamos a dejar que se calme la vitachera y luego veremos. Y luego me va a decir, no, es que vienen las elecciones del 27. Ahí en el 27 vamos a renovar la Cámara de Diputados. Van a ser, no sé si 9 o 12 gubernaturas y
no sé cuántos congresos locales, presidencias municipales. No, espérate, no. Mejor vamos a prepararnos para el 30 y así nos la llevamos y vamos a llegar al año 3000 exactamente igual. Pero que no estalle la crisis, que no se disparen las tasas de interés o se congele el crédito ante el peligro del impago, etcétera. ¿Por qué no nos avisaron? Si yo inmediatamente me avisan y yo tomo medidas, pero nadie nos dijo que esto iba a pasar. De tal manera, pues, que cubrimos nuestra irresponsabilidad con la irresponsabilidad del político. Así nos cubrimos. Así nos cubrimos. ¿Por qué? Porque somos en esencia niños de pecho todavía. Somos niños de pecho. No somos capaces de analizar las cosas y tomar decisiones en consecuencia. Somos niños de pecho, bebecitos ahí, apenas ahí vamos. Y cuando el chamaco, a lo más que llegan los padres, no metas el dedo ahí en ese contacto, me te va a dar toques. Y el niño, hasta que un chillante, ya ves, te lo dije. Pues sí, pero ¿por qué no compró unas cositas de plástico que venden, que se las mete ahí el contacto y ya el chamaco no va a meter el dedo? Pues, ¿quién le manda? Para que aprenda el baboso, ¿no? Así que se haga hombre y esto. Y no llore. Ay, las sociedades hoy en el mundo, todas prácticamente, así son. Unas más que otras, pero esencialmente así son. Sin embargo, hay regiones del mundo donde la prensa o algunos medios, sean impresos o televisivos o radiofónicos o electrónicos, juegan un papel y traen artículos, análisis, etcétera. Y en general, en esas sociedades, el ciudadano se informa. Y como consecuencia, si bien pueden no ser expertos o especialistas en economía, etcétera, pero al menos son ciudadanos responsables y se informan, así fuere superficialmente. Nosotros no. Pero si usted hace un concurso donde hay un premio por acá de X cantidad para una especie de la pregunta de los 64,000 pesos. Pero va a decir, las preguntas van a ser las Champions Leagues de los últimos 30 años. A ver, una cola inmensa, inmensa. O si les pregunta a usted, ¿quiénes fueron los futbolistas más famosos del Real Madrid a partir del año 1960 a 1980? Well, ahí va a estar la cola. Pero pregúntenles en otra cola, ¿cuáles fueron los porcentajes de inflación en la economía mexicana en los últimos 30 años? Va a estar vacía la cola, la fila. Es decir, hay cosas que nos afectan profundamente, pero nos valen total y cabal y completamente madre. Perdón por la expresión. Esas sociedades van a padecer en los próximos años mucho. ¿Por qué? Porque no hacen el menor esfuerzo por informarse. No lo hacen. No leen los anuncios donde le está en riesgo la vida en una esquina, pues menos van a informarse oyendo o leyendo a Macario o a Sergio en el Financiero y comprando su libro y oyendo o viendo o escuchando a Ángel Verdú. Somos pues una sociedad, la nuestra, la mexicana, irresponsable, integrada fundamentalmente por niños de pecho, por bebés.
Nos vale madre la realidad. En esas condiciones, señores, por favor, no digan ustedes mañana o pasado, nadie me avisó de esta crisis que se venía. No digan eso, por favor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 21 de febrero del año 2025.